palabra a Ramiro para que hagamos las preguntas en la medida que vayan saliendo. ¿Te parece? Adelante, Ramiro. Carlos. Bueno, muy buena tarde a todos. Hombre, con profundo respeto por todos ustedes, voy a atreverme a hacer un planteamiento que dirijo pues al maestro Carlos. Y digo que con profundo respeto porque yo no sé nada de astronomía ni sé nada de filosofía. Pero partamos un minutico del puntico azul. En este espacio y universo maravilloso e insondable. Y ahí, en un momento, un primate pensó, y cuando se recurvó sobre sí mismo y pensó, empieza a decir, ¿quién soy yo? Yo existo. Y ahí, a mi modo de ver, se cambia una cosa maravillosa, una evolución que venía dándose por la energía y la información de la materia, a, desde un punto de vista, ser orientada por ese primate pensante. Porque todo lo que no sea naturaleza, son pensamientos materializados. Todo lo que vemos. Gracias a que ese primate de ese puntico azul pensó. Y fue capaz de mirar al espacio y decir, como nos decía Carlos ahora, yo de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde voy. Y fue capaz de prolongar la capacidad de sus sentidos, lógicamente creando todos los instrumentos tecnológicos y científicos para escudriñar y ser capaz de decir que hace tantos miles de años esto era una singularidad virtual, o por lo menos atreverse a pensarlo así, y de ahí se despliega esta cosa tan maravillosa y que no sabemos hasta dónde va. Y entonces quiero plantear ahora lo siguiente, partiendo de ahí de ese puntico azul y del primate, que fue capaz, traspasando los instrumentos que tiene para mirar, desarrolló con su mente un prodigio de la mente que es el intelecto y que es capaz de tener el pensamiento filosófico y matemático. Y en último término, todo esto que nos ha hablado Carlos, mucho ha sido deducido desde el pensamiento matemático y filosófico. Entonces, empezamos con el espacio-tiempo, que se crea en el Big Bang. Se crea el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo es una categoría, porque no hay espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio. O sea, es como el cara y sello de la misma moneda. Pero, Carlos, mi apreciación es todo esto que ha escudriñado el hombre se enmarca en su limitación de captar las cosas en determinada longitud de onda o frecuencia, o llevarlas más allá con los instrumentos que él mismo crea. Entonces, toda la concepción está dentro de su limitación. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos salirnos, digamos, de esa limitación de la forma como captan nuestros sentidos? Porque aún el lenguaje matemático y filosófico también es de la mente. Luego también es limitado. Entonces, es lo que a mí me indica es que todo lo que conocemos
es limitado por nuestra propia limitación de la forma como captamos o como pensamos o los límites de la filosofía, de las matemáticas. Eso no es para meditar, sino para entender que seguramente podrá haber un momento en que podamos entender qué es eso de la expansión o que podamos mirar desde otro punto de vista. Lo que quiero decir, estamos limitados, pero fíjense ustedes que la grandeza del ser humano es haber sido capaz de desarrollar conciencia y sobre todo tener conciencia de tener conciencia. Y es lo que uno tiene que maravillarse como realidad que somos. Maravilloso. El de ese puntico azul ha sido capaz de descubrir todo lo que Carlos nos ha puesto hoy. Entonces, es lo que yo digo es que todavía, a pesar de esa grandeza y a pesar de ese puntico azul, ser capaz de escudriñar el universo, todavía estamos en nuestra limitación. Gracias, toda una inspiración. Pensé que te ibas a referir de pronto a las espiritualidades hindúes y demás, que tienen muchísimo que ver con esto. Pero solamente dos palabritas con respecto a lo que tú comentas tan valioso. Primera, un libro cerrado no es una obra de arte. Un museo cerrado no muestra, no permite tener acceso a obras de arte. Una película que no se vea no es una obra de arte. Mejor dicho, abrir los ojos, abrir los oídos, experimentar el universo es darle vida, darle sentido, generar el universo. Una persona que esté en absoluto estado de coma es una persona para la cual no existe nada, ni siquiera él mismo. Por lo tanto, la aparición de la conciencia es clave. Y el segundo punto sería, hay tres preguntas muy importantes. Primera es, ¿cuándo comenzó todo esto? Segundo, ¿cuándo comenzó la vida? Ya de esto hemos hablado. Y lo tercero es, ¿cuándo comenzó la conciencia? Tres momentos que son claves para definir, con respecto a definir el origen de las cosas. Gracias, Carlos. Darío, no tiene sonido. Reinaldo Pareja está pidiendo. Darío, sonido. ¿Qué hace usted ahí? Adelante, Edmundo. Adelante, ya te oímos. Gracias. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias. Y pues solamente podemos pensar con lo que sabemos, mientras no aprendamos más, que eso es dramático. Pensar que estamos encapsulados en nuestro propio pensamiento es para que lleguemos a una friqueada. Al menos pasé por ella hace un tiempo, y cuando lo ligué con otra realidad paralela, y es que solamente podemos pensar con las palabras que conocemos. Si no conocemos Krishnamurti, pues no sabemos qué significa Krishnamurti. Si no sabemos qué es Paipanapushka, que es una palabra en quechua, como si no sabemos qué es ceviche. Entonces, de ahí la importancia de ampliar los conocimientos, el mismo lenguaje, para poder salir de nosotros mismos. No podemos pensar sino con las palabras que conocemos. Y no podemos pensar sino con las verdades que conocemos. Entonces, muchas gracias, porque gracias a ti y a todos los compañeros estamos ampliando muchísimo más, tanto los conceptos como el conocimiento de realidades y de posibilidades. Esa es la primera reflexión. Después me quedó una inquietud, aun cuando en parte sentí que hubo respuesta tuya, Carlos, y fue que si el mundo, pues más que el mundo, el universo es finito, cuando hablaban de si es finito o no la materia, finito o no el tiempo, finito o no el espacio, y decían que
el espacio es finito y que también el tiempo es finito, después apareció aquello de que es infinito en cuanto al fin. Si el principio es finito, entonces decía, ¿cómo algo que es finito como principio puede llegar a ser infinito en el término, en su finalización, ya teleológicamente hablando? ¿Y en qué consiste o en qué queda entonces la famosa infinitud? Porque pensar en un infinito que sí tenga comienzo, me parece que es una contradicción en los términos. Entonces, ¿quién me puedes ampliar sobre eso? ¿O nos puedes ampliar sobre eso? Ok, solamente una cosa, la diferencia entre eterno e infinito. Eterno Ajá. significa que no tiene ni comienzo ni fin. La Biblia lo dice muy bien en Génesis 1, la creación fue ex nihilo, de la nada. O sea, no había en ese momento nada, solamente estaba, según la Biblia, Dios, el ser creador, el que sea. De manera que hay que distinguir entre infinito, que no tiene ni comienzo ni final, y finito, que tiene comienzo y tiene final. E infinito tiene comienzo, pero caramba, ese final. Y en realidad, para ti, para todos y para William especialmente, que hacía la pregunta, no hay claridad sobre si el tiempo y el espacio son infinitos. Pueden serlo, o sea, pueden no tener fin. Caramba, pero el tema es conocimiento, epistemología, es hasta dónde nosotros logramos saber que tenga fin o no. El tema es bien profundo. O sea, no está todavía confirmado que sea infinito tanto el espacio como el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Carlos, Bueno. Óscar Borrero estaba preguntando por qué se llama horizonte de sucesos en los libros de astronomía. Él lo puso en el chat. Horizonte de sucesos es un tema referido específicamente a momentos singulares, o sea, momentos en los cuales la actividad que haya alrededor de ese momento, de ese sitio, las leyes físicas clásicas no son válidas. En esos momentos tienen que aparecer otros fenómenos que no están considerados en la física clásica. ¿Qué es el horizonte de sucesos? Es aquel punto en el cual estamos próximos a terminar un suceso y a comenzar otro suceso. Es el punto intermedio en el cual no hemos llegado al agujero negro, pero tampoco estamos del todo por fuera. Es el momento en el cual no se ha iniciado el Big Bang, pero tampoco estamos dentro del Big Bang. Es un tema eminentemente mental, pues ideológico, es una idea, pero es eso. Es el punto en el cual es el límite del comienzo y de meterse ahí. Es el horizonte, el punto en el cual va a comenzar un suceso singular que no es medible por la mecánica o por la física clásica. Gracias. Reinaldo Pareja, adelante. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Carlos, chapó. Tenemos aquí un largo rato de qué hablar, ilustrarnos y expandir nuestra mente, así como lo decía Edmundo. Mucho vocabulario nuevo por aprender para poder tratar de medio concebir este universo. Dos aportes nomás. Este libro estoy casi seguro que tú lo has oído mencionar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es extraordinario en la concisión y en el abarcamiento de todos los puntos de astronomía que tú has visto, que nos has presentado, pero está en inglés, no sé si existe en español. Sí, sí existe. Sí, pues le recomiendo a todos altamente, si queremos tener más ilustración para la próxima charla, este libro. Pon Guy Murphy, ok. Guy Murphy, ok. Ok. En un aporte, él trae 4 posibles explicaciones del universo en términos de las preguntas que han hecho. La primera la llama él universo estático, que corresponde a la primera figura. Y es así, el desarrollo estático del universo. La segunda es un universo en expansión, y es como así, como en bombeados.
como en burbujas, como en... Y sigue, y sigue. El tercero es un universo pulsante. Y el cuarto es un universo en estado estable, que es más o menos una progresión. Lo interesante de esto es un segundo aporte, pero viene de la religión, específicamente de la fe Bahá'í, que es un tema que ojalá algún día pudiéramos tratar más a fondo, pero tiene un principio básico de la fe Bahá'í, es que no hay contradicción entre ciencia y religión. Lo que hay es desconocimiento en ambas áreas y faltan los puentes para hacer la comprensión completa, porque la realidad espiritual existe, querámoslo o no, existe, y creo que todos por lo menos participamos en alguna vez de nuestra vida de esa realidad intensamente. Y está la realidad física que tú nos has ido mostrando, pero esa realidad física sale del creador, tal como hiciste alusión al Génesis. En la religión Bahá'í hay una afirmación supremamente interesante para el punto que has tratado. No se puede concebir un creador sin creación en ningún momento. Es una contradicción en términos. Si hay un creador, hay una creación, todo el tiempo. Si el creador es eterno, la creación ha sido eterna. Lo que no quiere decir que los universos hayan sido eternos, sino que puede haber una multiplicidad infinita de universos que han nacido, han muerto, otros que han nacido, muerto, y una ascensión interminables, tanto en el mundo material, cósmico, como en el mundo espiritual. Ahí tienen ahí para abrir más la mente. Excelente. Gracias, Reinaldo. Excelente. Excelente. No veo más preguntas. Vicente, por favor, entonces, quítale el silencio o oprime la tecla de espacio y mientras haces la pregunta. Vicente. Estoy tratando de quitar. Ya puedes hablar. Un segundo. A ver, Vicente. No, está todavía en mute. Está todavía en mute. Un segundo, Vicente. Estoy tratando de quitarte. Ahí está. Adelante, adelante, Vicente. Sí. Te escuchamos. Vicente. Se congeló. Bueno, sin palabras. Lástima. Los invito a hacer un pequeñísimo. ¿Se borró? ¿Se oye? Sí, dale. Adelante. ¿Escucha? Quería quitar pequeñísimo ejercicio. Recordemos cada una elipse tomada de los... Vicente, te escuchamos. telescopio que muestra el universo por las ondas de... Está muy mala tu conexión, Vicente. No te oímos. No te oímos bien. ¿Por qué no lo escribes en el chat? Escríbelo para repetirlo. Mientras tanto, ¿hay alguna otra pregunta? No veo ninguna levantada. Reinaldo Hernández, Pili. Adelante, Reinaldo. Bueno, mira, yo ya veía que iba a haber el salto de todas maneras ante la grandeza de la creación y un creador. ¿Están oyendo? Sí. Y un creador. Estaba buscando aquí en la canción, ¿por qué no creer en Dios? Ya Reinaldo, mi tocayo, menciona, no se mencionan las estrellas. El tema que mencionó Ramiro es extraordinario, porque toca la conciencia de todo esto y me lleva a Sócrates, yo solo sé que nada sé. Pero en Saramago, Memorial del Convento, le preguntan a Blimunda por qué a su mamá la van a quemar. Ella dice, yo sí sé, pero no sé cómo sé.
casi como un retruécano ahí con el filósofo griego. Pero bueno, mi pregunta. Todos los días vemos el mismo cielo. Los griegos veían que los planetas desaparecían un tiempo y volvían. Planeta significa vagabundo. Esos vagabundos, ¿para dónde se van y por qué vuelven a aparecer cada mes? La pregunta mía es, ¿el cielo de Sócrates y de Pericles es el mismo de hoy? ¿Cambia todos los días ese cielo? ¿Cambia? Porque yo veo que tú fuiste a los llanos y viste un cielo estrellado hermoso, pero todos los días ve uno igual. Esa pregunta, primera es esa. Y la segunda, o como una consecuencia, en la expansión, ¿en qué afecta la Tierra? Porque si cada día hay más expansión, la Tierra en ese puntico tan infinitamente pequeño, como diría Teilhard de Chardin, ¿no sufre? ¿Cuál es su futuro? ¿Sigue ahí? ¿No cambia? Etcétera. Muy buenas tus preguntas, Reinaldo. Miremos entonces brevemente por el tiempo. Primero, el cielo que vemos todas las noches es siempre mínimamente distinto. No es igual. Te pongo un ejemplo. La luna se está apartando de la Tierra permanentemente. Hace unos siglos, hace unos milenios, tiene aproximadamente 4.000 millones de años de vida la luna. Cuando nació estaba mucho más cerca de la Tierra, fue parte de la Tierra y se ha ido alejando. Más o menos se aleja 3 centímetros, 2 centímetros cada año. De manera que llegará un momento que esté muy lejos y llegará un momento que ya no podrá haber eclipses de sol porque la luna está muy lejos y ya no alcanza a tapar el sol completamente. Ya no habrá eclipse total de sol. Bueno, entonces, como la luna, también otros objetos se van alejando. Las estrellas tienen un movimiento que se llama movimiento propio. Es el movimiento que ellas tienen en el espacio que las va distanciando unas de otras, las va haciendo cambiar de lugar. El estudio de ese movimiento propio de las estrellas se llama mecánica celeste. Si yo cojo una constelación, de pronto es muy conocida para nosotros la constelación de Orión, que uno lo ve con su cinturón, su escudo, sus pies y demás. Uno lo ve como un hombre, como una figura, y tiene en el cinturón las 3 Marías. Aquí me recuerda a Berta Eugenia. Esa constelación hoy es así. Dentro de unos miles de años va a ser totalmente distinta, porque las estrellas con su movimiento propio se han ido alejando y han ido a formar otras figuras en el cielo. De manera que no siempre vemos el mismo cielo todas las veces. Sí, por otro lado, una segunda parte de tu respuesta, a tu pregunta, era ¿qué pasará con la Tierra? La inflación crea espacio y tiempo. No es que cree propiamente más materia. A medida que haya más inflación, habrá menos densidad. Habrá igual materia, pero menos densidad. Entonces, cada vez hay más espacio, hay más distancia, pero los objetos celestes seguirán siendo iguales. De manera que la Tierra, el Sol, nuestra galaxia, seguirá siendo más o menos igual. ¿Qué pasará con la Tierra en un futuro? La Tierra, su vida depende de la presencia del Sol o de la acción del Sol sobre ella. Esa acción del Sol va a ser la siguiente. Está en la mitad de su vida, en una cosa que se llama la secuencia principal, en la mitad de su vida. A medida que vaya envejeciendo, va cogiendo un tamaño más pequeño, pero va cogiendo más, dijéramos, masa, más densidad y va a comenzar a explotar. Esa explosión
irá gradualmente, esa temperatura que va creciendo, va cogiendo las cosas que hay alrededor de él. Primero cogerá las cosas que están cerca a Mercurio, después se tragará a Venus y tocará también a la Tierra y posiblemente a Marte antes de que desaparezca y se convierta en una estrella enana pequeña. Eso es más o menos el futuro de la Tierra, más o menos en 5.000 millones de años. No nos tocará. Muchas gracias, Carlos. Hay una última pregunta de Humberto Sánchez. Cuando se habla de la energía oscura, ¿es lo mismo que la antimateria? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ese problema de la antimateria es un problema muy complicado. Muy complicado porque por teoría cuántica, una partícula existe porque existe su antipartícula. Es como en la naturaleza, en la espiritualidad, Reinaldo Pareja. Yo existo porque tú existes. Yo soy yo porque tú eres tú. Nosotros somos porque todos somos. El universo es uno. Ok. Asimismo en la materia existe materia y antimateria. A partir del Big Bang se creó la materia. ¿Para dónde se fue la antimateria? No la hemos descubierto. Posiblemente se fue a universos paralelos. Ese tema está por tratar, porque fue una de las preguntas. Entonces, es posible que esa antimateria se hubiera ido a otro lado. Por otro lado, la materia oscura, no se supone que sea antimateria, porque la materia oscura está afectando la visión de galaxias muy lejanas y formando lo que podría ser, con la deformación gravitatoria, los lentes gravitatorios. Esto es un poquito complicado, pero la materia oscura es distinta a la antimateria. Ambos son dos temas muy interesantes. Bueno, yo quería no cerrar porque ya llevamos 2 horas, pero quería confesarles que después de este viaje a las estrellas tan gigantesco, creo que tenemos que regresar a la inflación, pero económica, al agujero negro que nos ha creado esta situación en los bolsillos. Y estoy muy feliz porque soy Sagitario y aprendí lo que era Sagitario. Pero de verdad, Carlos, yo creo que jamás había aprendido tanto de astronomía como en estas 2 sesiones. Creo que todos le debemos dar un aplauso a Carlos por esa extraordinaria presentación y agradecerles a ustedes que hoy tuvimos 31 pantallas conectadas y casi 60 personas, de nuevo batiendo todos los récords. Muchísimas gracias